Con ustedes, el profesor Eliezer González, con la clase Soteriología. En esta sesión vamos a estar viendo el tema de Jesucristo como Señor de la salvación. Jesucristo y su papel en la salvación. Como notamos en la clase anterior, el nombre mismo de Jesucristo es Salvador, y su vida y su obra giran alrededor de este tema que está en el centro del corazón de Dios. Vamos a comenzar por declarar tres cosas acerca de la salvación que Jesucristo vino a ofrecer. Primero, la salvación es eterna como Dios. La salvación es eterna como Dios. Segunda, la salvación es segura. Y antes de que se levanten algunas protestas, permítanme presentarles, ¿no?, este tema. Dijimos que Dios no se separa de lo que Él es en su actuación. La salvación tiene carácter universal. Y vamos a ampliar el tema que comenzamos en la clase pasada. Tiene carácter universal. Primero, la salvación es eterna como Dios mismo. Jesucristo es Dios. No podemos separar al uno del otro. Están inseparablemente unidos. Juan 10:30 dice: yo y el Padre una cosa somos. Y uno de los atributos de Dios dijimos que es su eternidad. Dios es eterno. El Hijo de Dios goza exactamente de esta misma de este mismo carácter, de este mismo atributo. Algunos dicen, pero si es hijo no puede ser eterno. Pero es el Hijo eterno. Es Padre eterno, Dios, porque tiene un Hijo eterno. En Hebreos 5:9 se dice que Jesucristo es autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Es autor de eterna salvación. En Juan 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Siempre ha sido eterno. La salvación que Cristo ofrece goza de esa calidad de eternidad de que gozan todas las obras de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés o el Predicador, capítulo 3, versículo 14, hay una declaración de el predicador, creemos que fue Salomón, que dice lo siguiente: yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Yo he entendido, dice el predicador, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Ahora, cuando estamos hablando de salvación como obra de Dios, tenemos que entenderla como perpetua. Hace algunos años escuchamos de aquel preso francés llamado Papillon. No sé si ustedes se acuerdan, quien por sus crímenes fue condenado a cadena perpetua en Francia. Y él se le acercó al juez y le preguntó: señor juez, si aquí en Francia, ¿cuánto tiempo duran los trabajos forzados a cadena perpetua? El juez casi se rió en su cara, ¿no? Y dijo: pues para siempre. Perpetuo significa para siempre. Para siempre que la persona tiene vida, por supuesto, si es una cadena para una persona. Pero la obra de Dios es perpetua porque no termina. No termina. Y cuando Salomón habla de yo he entendido que lo que Dios hace será perpetuo, es porque él en su corazón siente que una desazón, una angustia, porque dice: no sé quién va a seguirme a mí. Es posible que eche a perder todo lo que yo he hecho. Es posible que lo que yo he hecho con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, luego venga alguien insensato o necio, como él dice, y lo eche todo a perder. Y por cierto, que su corazón empezó a llenarse de angustia, de desazón, cuando uno siente realmente lo que yo he estado haciendo no tiene un futuro.
Hasta que él entendió, dice, lo que yo hago va a pasar. Lo que el hombre hace pasa, pero lo que Dios hace será perpetuo. Yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y después dice, y a esto no se añadirá, ni de ello se quitará. Y Dios lo hace para que delante de él teman todas las gentes. ¿Se dan cuenta? Entonces la salvación es eterna, como Dios mismo. Es la obra primaria de Dios. En Hebreos 7:25, hablando ahora de Jesucristo específicamente, estamos hablando ahora de Jesucristo específicamente, el autor de Hebreos concluye, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios. El autor de Hebreos no deja ningún tipo de dudas acerca de la salvación en Jesucristo. Dice que puede salvar perpetuamente. Tal vez la confusión sobre la eternidad de la salvación de Dios tiene que ver con la transitoriedad de la vida del hombre, de las obras del hombre y de las emociones del hombre. El hombre es transitorio y sus emociones parece que cambian constantemente. Lo que cambia no es la salvación, lo que cambia es el hombre. Aunque la salvación puede tocar las emociones del hombre, la salvación es más que asunto de emociones. La obra de Jesucristo toca, cambia y da vida al ser humano que por medio de la fe se acerca a él. Tal vez alguna persona necesita ser salva es de sus emociones. La salvación no puede cambiarse, no puede añadírsele a ello, no puede quitárselo a ello. Los 10 hombres más terriblemente crueles y pecadores del mundo no han quitado nada a la obra de Dios. No sé si nosotros pensamos en los 10 hombres más terribles de la historia. No han quitado nada a la obra de Dios. Los 10 hombres más santos que han vivido en toda la historia de la humanidad no han añadido nada a la obra de Dios, según la declaración de Eclesiastés 3:14. A esto ni se añadirá, ni de ello se quitará. Y Dios lo hace. Segundo punto, la salvación es segura. Jesucristo es Dios. Dios no se cambia ni se muda. Dijimos que Él es inmutable en la primera clase. En Él no hay sombra alguna de variación. Eso dice Santiago 1:17. En Él no hay sombra alguna de variación. Si Jesucristo es Dios, la salvación que Él ofrece es más que segura. Porque una vez que Dios determina algo, no puede dejar de cumplirse. Una vez que Dios determina algo, eso no puede dejar de cumplirse. En Juan 10:28, ya creo que lo leímos en una sesión anterior, Jesucristo dice, el Padre que me las dio a las ovejas es mayor que todos y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, que Jesucristo asegura que es la voluntad del Padre que Él tenga las ovejas que el Padre le ha dado y que no pierda nada de lo que Dios le ha dado. Eso se llama seguridad. ¿Habrá algo inseguro en eso? La voluntad del Padre es que Jesucristo no pierda nada. Y si Dios llegase a perder algo, sería un perdedor, no sería Dios. Dios no puede perder nada, es segura. Si en la revelación del Antiguo Testamento, cada vez que Dios se determinaba a salvar, salvaba, ¿cuánto más segura será su intención en el Nuevo Testamento cuando quien garantiza la salvación es su propio Hijo? Es su propio Hijo. En Juan 6:44, Jesucristo dice,
Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajese. Y añade más, y yo le resucitaré en el día postrero. No hay ninguna duda en Jesucristo cuando está hablando acerca de que todo el que viene a Él será salvo. Y que Él le va a resucitar en el día postrero. La salvación es segura. La salvación también tiene carácter universal. Estábamos viendo en la clase anterior con el apóstol Pablo acerca de esta salvación universal. Hemos ya mencionado a Abraham en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 12 y versículo 3. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, no estamos hablando de la universalidad de la salvación. No todos los hombres tienen salvación. Lo que estamos hablando es de la oferta de la salvación. Llega hasta lo último de la tierra. La oferta de la salvación llega hasta lo último de la tierra. Esta salvación es más grande que un territorio o que un pueblo o que un individuo. En Isaías 45, 22 dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Carácter universal. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Hechos 2:39, el apóstol Pedro, predicando el día de Pentecostés, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, que esta salvación trasciende para todos los que Dios llame. Ahora, el ministerio del Señor Jesucristo se circunscribió al territorio de Palestina. El Señor no salió, ¿verdad?, mucho más allá de los confines de la Palestina del tiempo antiguo. Pero Él tocó gente que no eran judíos. En Mateo 15 se encuentra el relato de aquella mujer cananea de las regiones de Tiro y Sidón, cuya hija era atormentada por los demonios, que se acerca al Señor con un pedido: Señor, ayúdame. Por cierto, que le rogaba, dice la Biblia, con palabras muy vehementes. Y el Señor dijo: pues yo he sido mandado a las ovejas del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Pero luego esta mujer expresa un sentimiento de que yo no puedo quedar afuera. Ella dice que aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa del Señor. Y por cierto que usa una expresión, ¿verdad?, tan humilde, ¿no? Los perrillos, los perros pequeños, comen de las migajas que caen. Y por cierto que el Señor hizo un milagro sobre la vida de la hija de aquella mujer cananea. Ella demostró, ¿verdad?, que el Señor está tocando a gente más allá de los confines de Israel. También en Mateo 8 está la historia del centurión romano, cuyo siervo estaba postrado, paralítico, gravemente enfermo, dice el centurión. Es romano, no es judío. Y en el carácter universal de esta salvación, el Señor le sana, y por cierto, sin ir a su casa, porque el centurión dice: no soy digno de que venga a mi casa. Yo soy hombre en autoridad y le digo a aquel va y a este viene y viene. Y así que no tienes que venir, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y la Biblia dice que el Señor dijo la palabra y dijo: no he visto tanta fe ni siquiera en Israel. El Señor está tocando a gente fuera de los confines de Israel. Finalmente en Juan capítulo 12, versículo 20, dice que ciertos griegos están buscando al Señor. Griegos. Y van a través de Felipe de Betsaida
a decirle, queremos ver al Señor. Y yo creo que lo que están expresando los griegos es lo que el mundo realmente expresa. Queremos ver al Señor. Y el Señor se manifiesta a todos los que le buscan. Y especialmente, ¿verdad?, los que se acercan a Él por medio de la fe. Ahora, hay otros términos relacionados con la salvación que yo quiero que podamos ver antes de concluir esta clase. Este término está asociado con la salvación y especialmente con la persona de Jesucristo. El término redención. El Señor Jesucristo nos ha redimido de dos cosas. Primero, de la deuda del pecado. De la deuda del pecado. Y segundo, de la esclavitud de Satanás. El Señor nos ha redimido. La Biblia dice que teníamos una deuda de pecado con Dios. Había en nuestra contra un certificado de deuda. Y este certificado de deuda era un término que se usaba en las cortes romanas. Cuando una persona cometía un crimen, se hacía un certificado de deuda y se ponía enfrente de su celda. Y se ponía también la pena que estos pecados, estos crímenes merecían. Y no se retiraba aquel certificado de deuda hasta que la persona pagaba el último día, la última consecuencia de su pecado. La Biblia dice que este certificado de deuda en Colosenses 2, 13 y 14 fue clavado con Cristo en la cruz. Teníamos un certificado de deuda en nuestra contra. Nuestros pecados habían ofendido la justicia de Dios. Pero en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo cargó con la deuda de cada pecador del mundo. Y por eso Dios tuvo que separarse de él. Ustedes recuerdan que en la cruz el Señor hizo o dijo algunas expresiones. La expresión Elí, Elí, lama sabactani significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La deuda de nuestro pecado estaba siendo depositada en Cristo Jesús y el rostro de Dios y la persona de Dios se separó por primera y última vez en la historia de la persona de su Hijo. Pero hubo un grito de victoria en la misma cruz. Consumado es. La palabra en griego, tetelestai, también se usaba en la corte. Cuando aquel hombre traía finalmente, o era traído a la corte y el juez revisaba su certificado de deuda y veía que había pagado todo, él ponía aquella palabra, tetelestai, está pagado. No puede ser vuelto a juzgar. Ha sido completamente pagada su culpa. Ese es el grito de victoria del Señor en la cruz del Calvario. Esa salvación es verdadera. Ahora, la esclavitud a Satanás también es verdadera. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, habla de que el Señor nos ha redimido con la sangre del Señor Jesucristo. Nos ha dejado libre. Redimido es también comprado. Nosotros estábamos vendidos a Satanás. Pero el Señor nos compró con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el Señor Jesucristo. No solamente nos compró. Hay una expresión en el griego, ¿verdad? No quiero meterme tanto con esos idiomas, pero esta expresión exagorazo. Agora era el mercado, pero exagorazo quiere decir sacar. No solamente el Señor nos compró, pero nos sacó del mercado. Ya no podemos ser puestos al mercado nuevamente. ¿Qué forma, verdad, tan gráfica tiene el Señor de decir lo que ha hecho por nosotros? Hemos sido librados de la esclavitud de Satanás. Hemos sido dejados libres del mercado de esclavos por una recompensa. La sangre de Jesucristo, el Cordero, es digno. Y en Apocalipsis 5:9
Dice, el Cordero es digno porque nos compró y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Entonces, esa libertad es permanente. El Señor nos sacó del mercado de esclavos. Y en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, llegando a ser maldición por nosotros. La otra palabra es reconciliación. Reconciliación. Otra palabra grande en el repertorio de la Escritura. Esto quiere decir que estábamos nosotros alienados de Dios, separados de Dios, éramos extranjeros, habíamos sido removidos de la presencia de Dios por el pecado del principio. Había enemistad con Dios y pasamos de ser enemigos a ser hijos de Dios. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Las expresiones que se usan en los idiomas originales dan la expresión que no solamente estábamos separados de Dios, estábamos de espaldas a Dios. Las expresiones originales dicen que nosotros estábamos de espaldas, no solamente que éramos enemigos, pero hay gente enemiga que nosotros no queremos ni ver. Así estábamos con Dios. Y Dios nos volteó, nos puso en la misma presencia del Padre. Si me permiten aquí traer a colación la historia de Gomer, la esposa infiel del profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a este profeta que fuese y se buscase una mujer prostituta, infiel, para ser su esposa. Y aquel hombre fue, aquel profeta de Dios, por mandato de Dios, y se unió a aquella mujer, la hizo su esposa, a Gomer, y tuvo hijos con ella. Pero un buen día esta mujer decide irse de la casa y vuelve a sus amantes. Y cuando Oseas le consigue de vuelta, está en el mercado de los esclavos, completamente desnuda, como era la costumbre del tiempo antiguo, completamente desvalida, desventurada, y la compra de vuelta. Qué cuadro tan patético, tan hermoso, tan dramático de lo que Dios ha hecho con nosotros. La toma de vuelta, la viste, la trae a su casa y la ama incondicionalmente. Ese es el amor de Dios. Nos ha reconciliado. No hay nada bueno en nosotros para esto. Tenemos que entender esto si nosotros vamos a entender lo que Dios ha hecho por nosotros. La otra palabra es justificar o justificación. Justificación. Otra palabra grande. Por medio de la justificación, Dios nos declara justos, como si nunca hubiésemos pecado. En Lucas 18 está la historia del fariseo y el publicano, y se dice que el publicano estaba de rodillas y solamente salía de su boca: sé propicio a mi pecador. Y si se acuerdan, dice, y este descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro era un autojusto, ¿se acuerdan? Un fariseo que estaba diciendo todo lo bueno que era. Pero dice que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces, justificar es como si nunca hubiésemos pecado. Pero todavía más, porque si solamente se nos declara justo, es como si nunca hubiésemos pecado, pero no se nos da la justicia de Cristo, estaríamos incompletos. Pero ahora la justicia de Cristo ha llegado a ser nuestra y tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues no hay ninguna condenación para los creyentes que están en Cristo Jesús. Dios se pone a nuestro lado. Con razón, el apóstol Pablo, y quiero terminar con eso, en Romanos 8, versículos 31 al 35, declara lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y ahí entramos nosotros porque somos seres creados. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué salvación tan grande hemos recibido. Qué salvación tan perfecta, tan gloriosa, tan segura, tan eterna. Es la salvación que Dios nos da. Alabamos a Dios por su salvación. Amén.